Buenas noches, profesor, compañeros. A mi grupo le ha tocado hablar sobre la crisis financiera en Grecia. El contexto de la eurozona. Para ello partiremos definiendo qué es la eurozona. La eurozona es un conjunto de estados miembros de la Unión Europea que han adoptado el euro como una moneda oficial, donde el Banco Central Europeo es la entidad responsable de la política monetaria, el cual lo conforman 16 estados como Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Grecia, entre otros. Y en el año 2001 se incorpora Grecia. A mediados de los años 90, finalizando los años 90, era una fecha de bonanzas e ilusión ante un nuevo proyecto que era el euro. Por aquel entonces, Grecia incumplía con la mayoría de los criterios de Maastricht. Estos criterios eran ciertos requisitos relacionados con inflación, tipo de interés, déficit o deuda pública, que eran necesarios para poder formar parte de la eurozona. En el año 2000, en junio, los mandatarios europeos, en un acto de complacencia económica, decidieron permitir el acceso de Grecia a la zona euro, ignorando su ratio de deuda del PBI estaba por encima del 100%, cuando el máximo permitido era el 60%, y existían otras evidencias ante una mala salud en las cuentas públicas del Estado griego. Antecedentes. Para algunos especialistas y analistas, señalan que una de las causas principales del endeudamiento griego es causado por los Juegos Olímpicos del año 2004, realizado en Atenas, donde se gastó más del doble presupuestado, alrededor de 11 billones de euros, que esto logró una mayor crisis en el Estado griego. En el 2008 este panorama se agravó con la crisis financiera del 2008, originado en Estados Unidos, con la quiebra de importantes bancos como efecto de la burbuja inmobiliaria. En octubre del 2009 llegó al poder Grigors Papandreou, quien destapó la cifra que por años maquillaban los anteriores gobernantes. En ese mismo año, el déficit público no era del 13% sino que alcanzaba la cifra de 113% del Producto Interno del país. En diciembre del 2009, las principales calificadoras de riesgo rebajaban la nota griega por primera vez desde el inicio de la crisis. En el 2012 se tenía proyectado que Grecia reduzca su déficit público al 3%, y pese a las medidas adoptadas y dictadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, la nación helena no se encontraba cerca de alcanzar esta meta. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la crisis financiera griega en el año 2009. La parte que yo voy a hablar es sobre el desencadenamiento de la crisis griega. Para poder entender cómo se inició, cómo se originó esta crisis, tenemos que ver los tres periodos anteriores a esta crisis. El primero es Kostas Simitis, fue gobernador de 1996 al 2004, era socialista. Kostas Karamanlis, del 2004 al 2009, era de centro derecha, y Georgios Papandreou, del 2009 al 2011, socialdemócrata. En estos tres gobiernos hubo bastante corrupción, endeudamiento, gasto público, que fue donde se originó esta crisis, ¿no? Donde ya se dio a la luz en el año 2009. En un año antes de entrar a la eurozona, la deuda había aumentado, el gasto público aumentó en un 50%, esto del 99 al 2007.
Y estos índices financieros nunca se mostraban, ¿no? Se ocultaban esta información ya que ellos querían entrar a la eurozona. Y para poder entrar, ellos no podían tener estos índices financieros tan elevados. Habían gastos fiscales excesivos. Eh, Cada gobernante que ingresaba al gobierno, eh, cada ministro, cada congresista, venía con un grupo de trabajadores. Y como no podían sacar a los anteriores, ya que eran nombrados, la ley los protegía, esto provocaba que hubiera un gasto adicional en sueldo para el sector público, ¿no? En ese tiempo el sueldo de una persona que trabajaba en el sector público era más de 1.400 euros. Esto era el doble del sueldo básico, inclusive mayor a lo que ganaba un trabajador del sector privado. Eh, en el año 1993, el endeudamiento público original era de un 94%. Para el año 2000, ellos habían indicado que el endeudamiento público era de un 13% del PBI, cuando en realidad era de más de 130%. En el año 2001 ellos habían ingresado a la eurozona. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Bueno, ya que ellos tenían esta deuda, tenían una crisis interna financiera, su objetivo era esto, ¿no? Ingresar a la eurozona para poder beneficiarse, poder reducir esa deuda, pero sucedió todo lo contrario, ¿no? Fueron los más perjudicados en todos los estados, ¿no? De esta crisis financiera global, fueron ellos. Y esto no se dio por algo de manera interna, ¿no? Esto se dio en el norte de América, en Estados Unidos. Estados Unidos también estaba presentando una crisis económica en esos años y uno de sus principales bancos inversores se declaró en quiebra. Y muchas de estas operaciones comerciales estaban vinculadas con bancos europeos, lo que les preocupó y los que hicieron que ellos no dieran préstamos, créditos, ¿no? Y esto ya estaba perjudicando a muchos países, de los cuales Grecia ya estaba también siendo el más perjudicado, ¿no? La deuda de esos años de Grecia ascendía a más de 300.000 millones de euros. Al comienzo los países europeos no le apoyaron, pero al verse ellos también perjudicados, decidieron apoyarlos, tanto los países europeos como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional también, ¿no? Fueron en tres oportunidades, pero con la condición de que haya una reforma, ¿no? Una reforma en Grecia, ¿no? Por ejemplo, recortes de gastos públicos, mayores impuestos a los ciudadanos, ¿no? Y este último, que es las reformas al sistema de pensiones y mercados. Muchos de estos reformas que fueron presentados por muchos de los países, Grecia no los quería tomar en cuenta, ¿no? Sentían que se estaban siendo humillados, ¿no? Y mandaron a muchos de estos decisiones a un referendo para ver qué decía la población, los ciudadanos, si es que estaban de acuerdo o no. Y muchos votaron por el no. Pero a pesar de esto hubo reformas. Esto para poder bajar la deuda que tenía Grecia, ¿no? Grecia no podía poner tampoco muchas condiciones, ¿no?
a las finales tuvo que aceptar, ya que ellos no querían que tomaran la decisión de nuestros países por ellos, ni depender de otros países, ¿no? Es por eso que Grecia tuvo que aceptar esas condiciones y decisiones que tomaba la Unión Europea. Buenas noches. En este momento voy a hablar sobre lo que es causas de la crisis de la deuda soberana. Voy a hablar en sí sobre las dos causas principales, que es uno es elevados salarios en Grecia y el segundo es el creciente déficit fiscal. En esas dos principales causas voy a hablar mediante gráficos. En el gráfico 1 podemos observar que entre las primeras causas está la supuesta vida principesca que habría llevado los trabajadores griegos, cuyos salarios habrían sido más elevados incluso que de los alemanes, pero tal como se muestra en el gráfico, no son los griegos sino los trabajadores franceses y alemanes quienes ganaban más euros por hora trabajada. Ahora vamos a pasar al siguiente gráfico. En este segundo gráfico, junto a la idea que se encuentra lo que sostiene lo que es las pensiones griegas eran superiores a las alemanas. Ahí en el gráfico podemos ver lo que son gastos de pensiones, porcentaje de PBI en el 2012. Como se desgrega el gasto griego en pensiones como porcentaje del PBI, los griegos gastan alrededor del 17% de su PBI, mientras que los alemanes alrededor del 13%, pero cuando se toma en cuenta el mayor envejecimiento relativo de su población, el gasto en pensión por persona sobre los 65 años está debajo de la media europea y, por supuesto, debajo del gasto en Alemania. Vamos a pasar a la siguiente PPT. En este gráfico vamos a hablar sobre lo que es el índice armonizado de costos laborales unitarios. Bueno, en este gráfico, tomando en cuenta la productividad y la inflación, los costos laborales unitarios alemanes eran y siguen siendo menores, tal como se aprecia en el gráfico. En consecuencia, la afirmación más exacta es que los trabajadores griegos, relativamente a su productividad, ganaban más que los alemanes y que los salarios griegos eran superiores a los que correspondía según su productividad. Bueno, continuando con la exposición de las causas de la crisis de la deuda soberana griega, la segunda causa principal viene a ser el creciente déficit fiscal. En este gráfico vamos a hablar sobre la deuda bruta del gobierno general. Una segunda idea es bastante difundida, es que los gastos fiscales excesivos en Grecia han generado su crisis. Sin embargo, conteniendo elementos de verdad, esto no es exactamente cierto. El gran endeudamiento público griego viene desde antes de la formación de la Unión Monetaria. El déficit total del gobierno general llega a un 15% del PBI, más de 4 veces el nivel permitido por el Tratado de Maastricht. Ese año, la deuda bruta del gobierno general griega llega a 126% de su PBI, tal como se aprecia en el gráfico. Pero ocurre luego del desencadenamiento de la crisis. Ahora vamos a pasar al último gráfico, en el cual vamos a hablar sobre lo que es la Grecia, cuentas fiscales. Bueno, lo que podemos decir mediante este pequeño gráfico es que el déficit fiscal primario del gobierno general, así como el déficit total, se incrementa drásticamente luego del inicio de la gran recesión en el 2007 hasta el 2009, como lo podemos observar en el gráfico.
Bueno, esto sería todo en lo que es las causas de la crisis de la deuda soberana griega. Muchas gracias. El riesgo de contagio. El miedo ante un posible contagio de un default griego no era nuevo, ya que un año atrás, en el año 2008, se vivió un temor similar a través de la quiebra del Banco de Inversión de Estados Unidos, que fue Lehman Brothers. En este caso, las consecuencias dependían de cómo salga Grecia y Europa de esta situación. Otra de las consecuencias es el desplome de las bolsas. Las bolsas mundiales registraron fuertes caídas durante la crisis, donde el punto más fuerte de la caída fue en la primera semana de mayo del año 2010. Las bolsas más afectadas fueron las de París, las de Madrid, Atenas, pero también la de Londres, principalmente a causa de la incertidumbre respecto a los resultados de las elecciones legislativas y la dificultad de elegir a un primer ministro. Otra es la lucha contra la especulación, donde varios líderes europeos anunciaron que no debe permitirse que los especuladores financieros ataquen al euro y a los países más débiles de la Unión sin justificación. Unos meses después de la crisis financiera global y de debates sobre un posible mayor control de los mercados financieros, los dirigentes europeos reactivaron la posibilidad de imponer nuevos límites a la especulación. Continuaremos con el desarrollo en las consecuencias de la crisis griega. Entre una de las consecuencias a causa de la crisis griega tenemos las consecuencias sociales, que a través de las medidas impuestas en el año 2010 y 2011, estas causaron graves impactos en la sociedad, además del debilitamiento democrático institucional y el aumento de la emigración económica, donde se produjo un deterioro generalizado de los niveles de salud, educación y un aumento de problemas psicosociales y el incremento de suicidios, así como el aumento de la corrupción, los niveles de violencia y la delincuencia. En este pequeño gráfico podemos ver una relación entre el nivel de desempleo y el nivel de suicidio, ¿no?, entre los años 2003 al 2012. Vemos que año a año estos niveles han crecido, ¿no?, debido a la incertidumbre que se vivía en ese momento durante ese año. Durante la crisis griega, el valor del euro frente al dólar iba decreciendo constantemente. Esto a causa de la desconfianza de los mercados financieros y de una posible expulsión de Grecia de la zona euro. La caída del euro se debía en gran parte al desacuerdo entre los países de la eurozona sobre la ayuda financiera que recibía Grecia y una posible intervención del Fondo Monetario Internacional. Después del anuncio del plan de rescate y a causa de la falta de detalles y de determinación política, los inversionistas no quedaron convencidos de que la eurozona le debía un respaldo total a Grecia. La mayor caída ocurrió antes de que el plan de rescate sea definitivamente aprobado por los parlamentos nacionales de la eurozona. El euro bajó de 1.33 hasta 1.25 dólar. Luego subió a 1.30, ¿no?, pero constantemente iban variando. Buenas noches, me toca hablar de las medidas adoptadas que se dieron en la crisis financiera de Grecia. Estos rescates financieros que se hizo a Grecia implicaban, ¿no?, darle dinero para poder colocar su deuda soberana a una tasa de intereses que no lo lograría, ¿no?, en un mercado tradicional. ¿Quiénes fueron los que apoyaron o quiénes fueron los que les prestaron este dinero, ¿no? Fue el Banco Central de Europa, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Estos eran llamados también Troika, ¿no?
el primer rescate que se hizo fue de 110.000 millones de euros el 2 de mayo del 2010. Pero esto tenía algunas condiciones, ¿no? Que eran unas medidas de austeridad. Era, por ejemplo, un aumento en los impuestos, era un despido a los trabajadores públicos, eh, en un mayor crédito fiscal, ¿no? Y así una serie de medidas que se dio a lo largo del primer rescate, ¿no? Pero esto tuvo muchas contradicciones, protestas que se dio en todo Grecia. Debido a que el primer rescate eh, hubo muchas manifestaciones, inclusive se demoró, ¿no?, en aplicar estas medidas de austeridad que indicaba, ¿no?, tanto el Fondo Monetario como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, ¿no? Esto hizo que no se dieran al 100% estas medidas, ¿no? Por lo tanto, se dio un segundo rescate, ¿no? Esto ya implicaba también algunos bancos europeos, ¿no? Estamos hablando de bancos alemanes, bancos franceses, también se estaban emitiendo bonos y también el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Esto fue un total más o menos de 130.000 millones de euros. Después que se dio este segundo rescate, ya entrando a un nuevo parlamento, nuevas elecciones, entró el nuevo gobierno de Syriza, que hizo que no se siguieran tomando estas medidas, ¿no? Por lo que estas este apoyo que tenía Grecia de la Unión Europea se terminó debido a que ellos querían se tomaran estas medidas. Inclusive en el segundo rescate fueron medidas más drásticas y esto hizo que el nuevo gobierno no las aceptara, ¿no? No las aceptara y llevara esto a un referéndum. El gobierno de Syriza se oponía a estas medidas de austeridad. Ellos veían que su país era gobernado, o por decirlo así, ¿no?, por gobiernos de la Unión Europea. Es por eso que ellos llevan a un referéndum para ver si la población aceptaba o no estas medidas, el cual dio como resultado un rechazo contundente, ¿no?, mayoritariamente. Esto hizo también que la Unión Europea o el Troika quitara su apoyo a Grecia, ¿no?, económicamente. Esto trajo mucha repercusión internamente en Grecia, ya que la bolsa de Atenas cayó, se le cerraron los créditos a nivel internacional. Inclusive el Troika o la Unión Europea estaban pensando también en la salida de Grecia, ¿no? Algo que Grecia en un comienzo rechazaba. Y bueno, esto después negociaron, ¿no? El gobierno de Grecia con las instituciones acreedoras, con el Troika y con la Unión Europea, ¿no?, para ver qué medidas tomar, de los cuales hablaban de la famosa salida o también llamada Grexit. Y esto también con un apoyo económico, ¿no?, el tercer rescate de 8.600 millones de euros. Bien, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la evolución política y económica que ocurrió entre los rescates que se programaron en esta crisis griega. ¿No? Bueno, básicamente el tema de la deuda soberana afectó mucho al factor que desencadenó, ¿no?, esta crisis. Esta crisis se debe a diversos motivos, ¿no? Es por eso que dentro de todo se adjudicó
un programa de rescates que será explicado a continuación, un poco más detallado, lo haré en las diapositivas que presentaré. Y bueno, se tomaron diversas decisiones que una tras otra generalmente lo tomaron los altos mandos, en este caso los ministros o el presidente en ese entonces. Bien, continuando con la explicación, como lo decía, en el tema político, en el caso de la crisis, la deuda soberana es la que origina básicamente las sucesivas crisis políticas que siguen a continuación de esta deuda griega, ¿no? Y bueno, había una muy estrecha relación entre la política y la economía. Y bueno, se reflejan en los siguientes acontecimientos que explicaré. Bueno, empezaremos con la crisis del gobierno del 2011, ¿no? Bueno, aquí el primer ministro, el señor George Papandreou, anuncia un referéndum que permitía o aceptar o rechazar un nuevo rescate propuesto, ¿no? Y las medidas también que propondría. Básicamente estas medidas eran, según considerado el Consejo de Ministros griego, eran óptimas para salir de esta crisis. Pero sin embargo, en las encuestas mostraba un fuerte rechazo de la población, ¿no? Esto generó diversas diferencias, diversas convulsiones en mercados de otros países, ¿no? Y se abrió una gran posibilidad en ese año de que salga de la zona euro. Luego, en el año 2012, las elecciones, en mayo hubieron elecciones, pero ningún partido obtuvo una gran mayoría, ¿no? Es por ello que el presidente emitió mandatos exploratorios a 3 líderes de grandes fuerzas políticas: el señor Samaras, el señor Tsipras y el señor Venizelos. Pero ninguno pudo formar, ninguno fue elegido y ninguno formó un gobierno. Entonces es por esto que luego de esto el presidente se reúne con varios líderes para formar un gobierno de mayorías, ya que estaba en juego la visión y la reputación de Grecia y de que Grecia permanezca en la misma zona europea. En junio del 2012 hay nuevas elecciones, ¿no? El ministro de Finanzas de Grecia llega a la conclusión de que para que Grecia permanezca en la zona euro tendrían que actuar rápidamente, básicamente formar un nuevo gobierno, ya que las anteriores dejaban sin efecto, ¿no? La gente tenía mucha incertidumbre, la gente pasaba malos ratos, la mayoría de la población no apoyaba las decisiones del gobierno. Es por eso que hubo mucha y poca, podríamos decirlo, participación a la vez, ¿no? de las personas en temas políticos. Básicamente estaban desinteresadas. Bueno, en el 2015 hubieron elecciones y un referéndum. En esta relación, ¿no? El gobierno del señor Tsipras decide poner medidas impuestas para finalizar un nuevo rescate con un referéndum en el que él apoyaba no. Esta medida pues fue un fracaso, no fue aceptada por la mayoría de la población y es por eso que no se llegó a dar. Y bueno, básicamente eso es todo, ¿no? Por esta parte. Buenas noches, continuando con la exposición sobre lo que es la crisis griega financiera del año 2008, a mí me tocó lo que es la última parte, lo que es conclusiones. Empezamos. Conclusiones. Tenemos 5 conclusiones que hemos elegido. La primera es: la crisis griega ha significado para la zona euro una prueba significativa
de las fortalezas del grupo tanto para hacer frente a las normas establecidas y acordadas, como también para revisar el real compromiso de los líderes con el compromiso e ideal de la Unión Europea. La siguiente conclusión habla sobre el origen de la crisis griega, entrega aspectos claves tanto de políticos públicos como económicos, que al no ser resueltos o sincerados previo a la inclusión de un país de la zona, estos inexorablemente aparecen en el mediano plazo con más fuerza, apalancando otros fenómenos sociales que hacen más compleja su lectura y resolución. La tercera conclusión es la unión monetaria como herramienta, no como objetivo. La unión monetaria debe ser un paso más adentro del proceso de integración, el crecimiento de una zona de países miembros de un objetivo en común. La siguiente conclusión. Bueno, en esto nos subimos en tres, que es las tres correlaciones desarrolladas en el presente estudio sobre la inestabilidad, quiebre política con fuerte caída de Bolsa de Atenas. En ella se verifica que la inestabilidad política, no la dirección política, influye en el comportamiento bursátil de Grecia. La aprobación del paquete de austeridad con rendimiento de los bonos soberanos griegos de 10 años respecto a Alemania. Los bonos soberanos representan el termómetro en el cual los inversores y acreedores califican al gobierno griego. La aprobación de paquetes de austeridad con la Unión Europea confirma el rescate financiero a Grecia. La relación entre austeridad y aprobación de los rescates evidencian el pragmatismo económico con que ha actuado Troika. Por último, finalmente, respecto a las consecuencias sociales a largo plazo de la actual crisis, se concluye para la crisis griega, pero potencialmente extrapolable a similares, mediante la evidencia presentada que la natalidad se reduce a razón del aumento del desempleo. A largo plazo, esta condición de un país que envejece hará aún más precarias las pensiones y pondrán una pensión aún mayor al Estado para mantener el bienestar de los pensionados, por cuanto, pese a la profundidad de la crisis, la esperanza de vida aumenta y por tanto los costos de salud y similares. Bueno, con esto terminamos lo que es las conclusiones. Bueno, gracias, y esto sería todo con respecto a la crisis financiera griega. Muchas gracias. Realmente extrapolable a similares, mediante la evidencia presentada que la natalidad se reduce a razón del aumento del desempleo. A largo plazo, esta condición de un país que envejece hará aún más precarias las pensiones y pondrán una pensión aún mayor al Estado para mantener el bienestar de los pensionados, por cuanto, pese a la profundidad de la crisis, la esperanza de vida aumenta y por tanto los costos de salud y similares. Bueno, con esto terminamos lo que es las conclusiones. Bueno, gracias, y esto sería todo con respecto a la crisis financiera griega. Muchas gracias.